¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo video del martes, video de seguimiento al verdadero tema de la semana y tema de la semana anterior. Nos referimos a todo lo que rodea a la situación de Óscar Valdés, al cual se le detectó en dos muestras de la BADA, de la Agencia de Antidopaje, un producto en la sangre que es de las sustancias prohibidas por la misma. Pese a ello, no hubo sanción y el Consejo Mundial de Boxeo decidió seguir adelante con la pelea que este viernes lo enfrentará a Robson Conceição en una nueva, la primera defensa del título de las 130 libras que le arrebató en aquella pelea donde noqueó a el también mexicano Miguel Berchelt. ¿Y por qué tenemos que hacer un seguimiento? Porque han estado surgiendo informaciones nuevas de manera permanente, pero sobre todo hubo declaraciones de Mauricio Sulaimán donde ataca directamente a toda la comunidad boxística, a que realmente está atacando, que está denunciando, que está criticando, que está cuestionando las decisiones que se consideran erróneas que ha tomado en estas últimas horas, en estos últimos días, el Consejo Mundial de Boxeo y, por qué no, las comisiones atléticas que a través de la ABC están apoyando a esa comisión atlética de la tribu indígena de Arizona, donde se va a desarrollar la pelea, como una confrontación que realmente yo no recuerdo de la cual existan antecedentes y que puede escalar a lo más alto. ¿Y por qué le digo escalar a lo más alto? Porque en estas últimas horas, esto es muy reciente, hubo un comunicado de la BADA que ha estado en el ojo de la tormenta, una BADA que poco menos está pintada en toda esta situación, porque si bien se originó en sus exámenes antidoping toda esta situación, el Consejo Mundial de Boxeo literalmente la ha desconocido. Y este comunicado, que ahí tienen en pantalla ustedes el texto, dice que prácticamente ataca directamente sin mencionar a las decisiones tomadas, pero también hace denuncias gravísimas. Dice que las drogas para mejorar el rendimiento siguen siendo un problema importante en el boxeo y las artes marciales mixtas. Hay más de 1000 peleas sin pruebas de sustancias prohibidas que tienen lugar en los Estados Unidos en un año promedio, y son muy pocos los luchadores que se someten a las pruebas de estas sustancias en las semanas y en meses previos a una pelea. Por allí dice también que cuando las comisiones atléticas estatales realizan la prueba de sustancias prohibidas, las comisiones rara vez realizan pruebas para hormona del crecimiento humano, para el dopaje sanguíneo, en este caso el dopaje genético conocido como EPO, y también para la prueba de testosterona exógena, todas las cuales son evaluadas por la BADA. Solo un puñado de comisiones en Estados Unidos utiliza laboratorios acreditados y aún menos comisiones utilizan oficiales de recolección de dopaje certificados. Dice que la BADA es independiente de muchas entidades públicas y privadas del boxeo y las MMA, y no es signatario de la AMA, es decir, la WADA, por lo que podemos adherirnos a lo que creemos que es necesario para mantener el programa antidopaje más sólido posible. BADA tiene una sola lista de sustancias prohibidas y estas sustancias están prohibidas en todo momento durante el programa de la BADA. Lo que la BADA denuncia realmente no solo es grave, es hasta una razón para que exista algún tipo de intervención federal. Si ustedes recuerdan, en las denuncias realizadas en el año 2017, en una serie que yo me encargué de la producción y toda la investigación para ESPN, llamada La cara oculta del boxeo, hay ya denuncias precisamente sobre el tema del epigenético que se generaron en un congreso de la Asociación Mundial de Boxeo. Y fueron médicos de la BADA precisamente los que realizaron en aquel momento una sentencia que al día de hoy esto la está confirmando. Decían, estamos perdiendo la guerra contra el dopaje genético, y ya vemos que en los Estados Unidos no hay exámenes de dopaje genético, no hay exámenes, por ejemplo, para la hormona del crecimiento humano, es decir, que estamos en manos de nadie.
no hay un control, es tierra de nadie. Entonces lo que ha sucedido con Óscar Valdés, que es lo que ha generado este documento, realmente cobra otro tipo de dimensión. Pero no solo el tema de la vada, ahí tienen ustedes algo que un Víctor Conte, que quien no conoce a Víctor Conte por sus vínculos en el pasado y en el presente con el tema de todo tipo de sustancias, es uno de los expertos que más conocen el tema esteroides y en todo aquello que tenga que ver con la producción química de la que se pueden valer los atletas para mejorar su rendimiento. Y en ese tuit, uno de los tantos que ha realizó denuncias graves donde acusa de que la violación de los estándares de la WADA se hace a cambio de dinero en efectivo. Esto es terrible. Al mismo tiempo asegura que entre las drogas más efectivas para un boxeador incluiría la fentermina, que es la que utilizó Valdés, porque aumenta la frecuencia cardíaca, bombea más oxígeno al tejido pulmonar y aumenta la velocidad, la fuerza y la resistencia, además de suprimir el apetito y ayuda a la quema de calorías en el corte de peso. Esto es lo que dijo Víctor Conte, pero digamos que Twitter en este momento tiene una sobrecarga de mensajes del conocido, el polémico, el controversial Víctor Conte, donde ataca directamente al Consejo Mundial de Boxeo y concretamente a Mauricio Sulaimán, donde va colocando testimonios y elementos documentados de dónde están los errores en el caso Valdés. O sea, hay un rechazo absoluto, pero además uno recorre las redes sociales y figuras de mucho peso dentro de la comunicación están también soltando realmente andanadas de quejas, críticas y van redistribuyendo toda la información contraria que va saliendo. Y ante ese panorama de tanto rechazo, apareció, que es uno de los elementos más sorprendentes, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que a través de comunicados y la propia voz del presidente, no solo ha salido a reafirmar su certeza en las decisiones que han tomado, su seguridad, no solo han afirmado lo que han hecho con contundencia, sino que han atacado de manera abierta a toda la comunidad boxística que está cuestionándolos. Sulaimán dijo, muy desafortunadamente, muchos fanáticos, muchos miembros de la comunidad del boxeo con intereses creados y algunos medios de comunicación e individuos reaccionaron de inmediato sin siquiera entender lo que había sucedido. Prueba positiva, culpable, crucificar al tramposo. El deseo de ver castigado es lo que mueve la sociedad actual. Escándalos, trampas, fraudes y tragedias. No hay voluntad de investigar y sopesar los hechos para llegar a una conclusión. Los juicios prematuros se basan principalmente en supuestos, dijo Mauricio Sulaimán. Y claro, esa acusación nos involucra a todos, a toda la comunidad, desde fanáticos a comunicadores, a blogueros, a youtubers, a periodistas, a prensa especializada y todo aquel que haya levantado su voz con indignación o simplemente cuestionando lo que sucedió en el caso Valdés y que se mantenga esta pelea a celebrar este viernes en el Casino del Sol en Tucson, Arizona. Y si el asunto es hablar de supuestos y de intereses creados, es necesario, en respuesta a Mauricio Sulaimán, traer otros supuestos intereses creados que lo involucran directamente al presidente del Consejo Mundial de Boxeo y a todo el organismo que él representa, porque no es la primera vez que los intereses creados están del otro lado del muro y no directamente, como se nos acusa ahora, en toda la comunidad boxística. Y basta ir al año 2011, cuando en un escándalo sin precedentes hicieron pelear a Canelo Álvarez con Matthew Hatton, que era un 147 libras que ni siquiera estaba rankeado entre los 10 primeros. La pelea fue en 150 libras, pero el título que estaba en juego era el de 154 libras. Y vaya, qué increíble coincidencia, Canelo ese día no dio el peso. De todas maneras le permitieron pelear por el título, arreglaron todo con una multa y lo hicieron campeón. Fue el comienzo de la saga de Canelo que lo ha traído hasta estos días. Si desde ese 2011 nos vamos al 2017, Luis Neri en Japón dio positivo de Cipaterol en la primera victoria sobre el japonés Yamanaka. Según el Consejo Mundial de Boxeo, esa sustancia prohibida por la WADA
la tomó Neri por error. Eso decidió el CMB y le permitió conservar el título, algo parecido a lo que termina de suceder con Óscar Valdés. Al año siguiente, en 2018, Luis Neri pelea de nuevo con Yamanaka y al igual que Canelo se pasó de peso. Ese día hubo indignación del lado japonés que lo suspendió de pelear allí de por vida y obviamente esta vez el CMB se afilió a el castigo que puede ser desproporcionado de las autoridades japonesas, le quitó el título y le aplicó una sanción a Luis Neri. En 2019, Luis Neri vuelve a pelear en una eliminatoria para volver a buscar el título de las 118 libras y se pasa de peso y no puede enfrentar a Manny Rodríguez. Esa vez no hubo pelea, pero no fue sancionado. Inmediatamente deja la dirección de Freddie Roach y aparece en el Team Canelo, se incorpora al Team Canelo. Sorpresivamente, Neri salta de no ser sancionado en 118 a pelear por el título Super Gallo con Aaron Alameda y esa pelea le permite volver a ser campeón rápidamente. El Consejo Mundial de Boxeo esa vez lo celebró con una emotiva columna de homenaje a Eddie Reynoso en su página web, como lo están viendo en esa captura de pantalla. En 2020 se da otro caso emblemático de doping en exámenes de la WADA. La boxeadora Alejandra Jiménez gana el título supermediano, pero la WADA le detecta una sustancia prohibida, un esteroide anabólico, que Jiménez reconoció haber consumido, pero dijo que lo tomó por error. Un error tal cual lo dijo Neri y no fue sancionado, y tal cual lo dijo Valdés y no fue sancionado. Sin embargo, Jiménez perdió el título, le aplicaron 9 meses de sanción y al igual que Valdés debió pasar por un periodo de probación como parte del castigo aplicado. Óscar Valdés también debe pasar por un periodo de probación como una suerte de castigo sobre algo que según el CMB no cometió. Porque no hubo sanción por un lado, pero sí hay sanción por el otro. Es decir, por un lado reconocen que hay un mal, por el otro no. Porque durante los próximos meses él va a estar sometido a determinadas pruebas que son una suerte de castigo en libertad y sin recibir sanción alguna, lo cual es algo totalmente incongruente. Pero lo más incongruente es que en ningún momento Valdés ha dicho que ha tomado té con hierbas, como se alega, como forma, como parte de ese error que se le adjudica a la hora de incorporar a su sangre la sustancia prohibida. Valdés dice que no sabe lo que tomó, pero si lo hizo fue de manera involuntaria, contradiciendo lo que dice su abogado. Y sobre ese tema precisamente el propio Víctor Conte los acusa de mentir, lo cual también ya pasa al rango de delito, porque dice que eso fue un invento del abogado en la causa, el abogado de Valdés, que para defenderlo inventó lo del té con hierbas, algo que nunca dijo Óscar Valdés. ¿Qué significa todo esto? Que en algún momento el presidente del CMB y el propio CMB van a tener que aclarar si existen o no existen vínculos empresariales o de alguna otra índole, porque los únicos intereses creados que hasta este momento se pueden justificar, comprobar y constatar son precisamente los que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Mauricio Sulaimán, con el Team Canelo, con Eddie Reynoso y con el propio Canelo Álvarez. Y esto, como terminamos de verlo y como muchas figuras de renombre lo están colocando en el papel y en los medios, no es ninguna suposición. Por eso, cuando se habla de suposiciones y de intereses creados, les puedo garantizar que los que estamos de este lado, la comunidad boxística, no tenemos absolutamente nada que ver y quien tiene que ver debería aclarar en algún momento si realmente tiene o no tiene intereses creados.